Sean todos bienvenidos a Cantando la Historia, un espacio dedicado a conocer y dar lustre a la vida de nuestros íconos de la música andina colombiana. Aquí exploraremos sus obras y anécdotas más inspiradoras. Prepárense para sumergirse en este viaje fresco e íntimo junto a los más destacados exponentes de nuestro exquisito folclore. Comencemos. Parecen de otras gentes, no la historia que soñamos, un amor para siempre. Amantes de la música andina colombiana, bienvenidos a Cantando la Historia, bajo la producción y dirección técnica de Martín Parra y la conducción de su servidor, Federico Arellano Mendoza. Pónganse cómodos y disfruten como nosotros de esta fresca y divertida manera de vivir a nuestros artistas en tono de tertulia y a veces en tono de indagatoria. Y como dijo nuestra querida Saavedra, ya empezamos. Qué alegría entrar a sus hogares con una entrega más de Cantando la Historia. Y esto gracias a la generosa audiencia de Folklore Radio, a quien extendemos un saludo muy especial en este día. Bueno, invitadazo hoy en Cantando la Historia. Invitadas, Martín y oyentes. Nuestro artista invitado de hoy es, antes que nada, un gran amigo. Tengo que contar las cosas para mí como son y las más importantes de arriba hacia abajo. Y para mí es un gran amigo. Y lo es. Tengo el honor y el privilegio de tener una bonita amistad con él y con su linda familia, que también es una familia musical. El maestro es uno de los emblemas de la música colombiana y un orgullo de nuestro país que nos representa con inmejorable grandeza en la órbita terrenal. Es una verdadera celebridad de la era moderna de nuestra música y además es uno de mis ídolos planetarios en la ejecución de su instrumento. Y me puedo estar quedando corto, ojo Martín y oyentes. Es un artista que además de su talento natural y su sólida estructura académica es un tipazo. Vamos a decirlo así, con un gran sentido del humor y repentismo propios de alguien de su inteligencia. Yo les quiero contar que el maestro comenzó sus estudios de piano a los 4 años, ya les doy la primera pista. Posteriormente ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde cursó estudios de piano entre 1982 y 1996. Se graduó con honores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAB, y como maestro en artes musicales con énfasis en composición. Es egresado de la maestría en músicas colombianas de la Universidad El Bosque. La combinación de su ancestro familiar, arraigado a las tradiciones musicales colombianas, y sus estudios académicos, lo llevaron a la búsqueda de un propio lenguaje musical, y esto quiero decirlo ahorita más adelante cuando digamos sus obras, en el cual se entrelazan elementos de las tradiciones musicales colombianas con elementos de la música académica, dando como resultado un estilo propio que amplió el horizonte a través de nuevas perspectivas en la música colombiana de la región andina. Su obra compositiva ha sido ampliamente galardonada en diferentes concursos y convocatorias de composición e interpretación. Sus composiciones son interpretadas permanentemente por solistas y ensambles en Colombia y también en el exterior, en escenarios de gran renombre como, por ejemplo, el Carnegie Hall de Nueva York, el South Bank Center de Londres, entre otros. En 2007, maestro junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá lo comisionó para la realización del arreglo de su obra Ancestro, para el disco de la celebración de los 50 años de la orquesta, titulado Orquesta Filarmónica de Bogotá, 50 años tocando para ti. Trabajo que le valió, óiganme pues, la medio bobadita de ser nominado a los premios Latin Grammy. El palmarés de mi querido amigo y admirado maestro Germán Darío Pérez Salazar es enorme, como lo es su corazón y su aporte a nuestra música. Yo quiero que desde la comodidad de sus casas, de sus hogares, sus fincas, donde quiera que estén oyendo, en sus oficinas, cantando la historia de Folklore Radio, le demos un cálido y sonoro aplauso de bienvenida y reconocimiento al maestro Germán Darío Pérez Salazar. Maestro querido, máster, gracias y mil veces gracias por aceptar esta invitación
y engalanar la frecuencia de Cantando la Historia en Folklore Radio. Maestro, bienvenido. Gracias por estar acá. Siéntase en su casa. Bueno, Federico, muchísimas gracias. No, después de toda esa presentación ya como que no hay mucho por decir, hombre. Salvo que estoy muy honrado, muy contento de hacer este programa contigo. Bueno, era tal vez una deuda que teníamos desde hace algún tiempo y algo que queríamos hacer. Y pues aquí lo estamos materializando y estamos muy contentos. Estoy muy feliz, muy agradecido contigo, hombre Federico, porque me hayas tenido en cuenta. Y bueno, aquí estamos para compartir un poco de mis vivencias. Maestro, el honor realmente es nuestro y sabe cuánto lo quiero y cuánto lo admiro. Lo quiero de verdad, con cariño genuino y admiración absoluta por su gran talento y todo lo que usted nos entrega a quienes amamos esta bellísima música de nuestra región. Bueno, más música y menos Lora, Martín. El maestro nos trae una entrega hermosa de 7 temas y vamos a arrancar con uno que es de mis predilectos. Yo le dije al maestro que se sintiera en plena libertad de regalarnos el repertorio que él quisiera haber escogido, y él fue tan generoso porque él sabe que a mí este tema me gusta mucho, que quiso empezar con este. Es Mi Principín, es un bambuco. Esta versión es del ensamble 5x5, del cual el maestro Germán Darío fue el director, y es un gran ensamble muy recordado por nosotros. Y entonces vámonos con la música, Martín. Mi Principín, bambuco, del maestro Germán Darío Pérez Salazar.
belleza de obra, maestro. Maestro Herman Darío, por favor cuéntenos aquí y a los oyentes, por supuesto, de Cantando la Historia, cómo es la memoria histórica de este hermoso bambuco. Y en esta memorable ejecución del ensamble 5x5 liderado por usted, ¿cuál fue el sentir inspirador de esta belleza de composición que es una maravilla? Ok. La historia, pues digamos que es muy de mis afectos más profundos. Esto es dedicado a mi hijo Santiago. Mi hijo Santiago hoy por hoy tiene 18 años. En ese momento era un chico recién nacido. En ese momento también había comenzado con un grupo 5x5, que pues digamos que es un grupo con el cual yo busqué acercar de alguna manera dos mundos: el mundo andino colombiano con sus instrumentos característicos. En este momento pues podríamos hablar del piano, podemos hablar de las flautas, por ejemplo. Sí. Pero también quise convocar a algunos músicos de la tradición llanera. Entonces ahí está el 4, Ya. tocado magistralmente por Juan Carlos Contreras, y el bajo eléctrico también por uno de los grandes bajistas de la música llanera, que se llama Ricardo Zapata, que es un gran músico y una gran persona, es un gran señor. Entonces, pues nada, Mi Principín es una obra dedicada a mi hijo, y pues digamos que fue una de las obras con las cuales nosotros fuimos en ese año. Yo no recuerdo exactamente cuál año fue, pero 2005, 2006, una cosa así, que fuimos a Ginebra Valle a participar con 5x5, a mostrar una propuesta que tuviera un lenguaje renovador, pero a la vez que juntara estas dos tradiciones, la llanera y la andina, sobre todo en la parte de los instrumentos, aunque pues lo que hacíamos claramente era música andina, es decir, no nos metimos con el cuento llanero, porque pues bueno, digamos que eso es otro universo en el cual yo no he tenido la fortuna de incursionar, ¿no? Entonces, pues nada, 5x5 es el grupo con el que tocamos Mi Principín. Y Mi Principín, como lo comento ya, es un personaje de 18 años que me lleva como 2 cabezas más o menos, una persona. No, entonces ya es todo un señor y todo un príncipe. Ahora sí podríamos decir que es un príncipe, no es un príncipe, sino un gran príncipe. Claro, ya hoy en día don Santiago es el príncipe, claro que sí. Pero es una amalgama espectacular porque el color que le da, como usted bien lo concibió, lo gestó y lo desarrolló. El 4, ese característico instrumento de la llanera, es lindísimo cómo se fusiona con los otros instrumentos, y sobre todo desarrollando un bambuco que es propio de la región andina. Es una belleza de obra. Bueno, fabuloso, maestro, fabulosa obra, fabuloso. Muchas gracias, Bueno, Federico. eso Ya, señor. que quisiera como acotar es que años después hablé con Juan Carlos Contreras, el cuatrista de 5x5, y él me decía: mire, yo he estado en muchísimos ensambles de música llanera y de otros, bueno, incluso ha hecho música antigua, pero me comentaba que el grado de exigencia y como de detalle en los arreglos tal vez no lo había visto en otro proyecto diferente que 5x5. Y yo tengo un poco esa característica con el trío también, así como escribir absolutamente todo el detalle de lo que yo quiero escuchar. Entonces, para Juan Carlos fue todo un reto, para mí también fue todo un aprendizaje. ¿Cómo vamos a hacer para que un 4 suene de manera coherente en la música andina colombiana? Yo creo que lo logré. Claro que sí, por supuesto lo logró con creces. Es que es una delicia, y pues para los que entiendan un poco de esto, el nivel técnico y lo que estaba haciendo referencia el maestro es impresionante. Es impresionante ver cómo lograr esos colores y esa ejecución tan perfecta y tan acertada, tan precisa de este instrumento en este aire, que en este caso es el bambú. Maravilloso. Bueno, Martín, nos trae ahora el maestro pasillo. Aquí en segundo lugar, un pasillo pues hermosísimo, que es el pasillo Jorge Humberto de Manuel J. Bernal, que lo vamos a oír aquí también en esta magistral interpretación del maestro Herman Darío. Vamos con la música, Martín. Jorge Humberto.
Hoy vernos frente a frente, hablar de aquellos días. Bueno, un fabuloso y alegre pasillo, porque así lo siento yo, ¿no? Es un pasillo alegre. Ofrece unos matices rítmicos que nos llevan a un viaje incluso inesperado, pues, en el devenir mismo de la obra, ¿no? Cosas como que no son predecibles y lo hace mucho más atractivo. Maestro, la pregunta es, aquí, ¿cuál fue el criterio suyo para inclinarse, para incluir este pasillo en la producción Pasión, ¿cierto? En su producción Pasión, en 2009, con el ensamble también 5x5. ¿Esto cómo fue? Bueno, primero, yo creo que estoy en la obligación de decir que para mí el maestro Manuel J. Bernal ha sido no solo un referente, sino ha sido uno de nuestros grandes genios de nuestra música andina. Fue la persona que hizo tal vez unos aportes renovadores al nivel de composición que yo diría, sin mencionar nombres, pues, pero yo creo que el maestro Manuel J. hizo unos aportes que marcaron la diferencia entre música totalmente tradicional y música que ya estaba jugándole a nuevos lenguajes. Entonces yo creo que principal y tal vez de los primeros precursores de todo este nuevo movimiento, Un pionero. ahí estuvo el maestro Manuel J. Bernal. Pues su obra, Jorge Humberto, pues, eso es una obra maestra como todo lo de él. Me parece que no existe otro compositor en la música andina colombiana que tenga, por ejemplo, en todas sus composiciones una introducción absolutamente ¿cómo se llama esto? Como invitadora, como que uno escucha el movimiento de la obra y uno dice, caramba, ¿qué va a pasar de aquí para adelante, no? Es una invitación impresionante lo que hace el maestro Manuel J. con cada una de sus obras. En este pasillo también yo quise al final hacer un homenaje no solo a esta obra, sino que mezclo dos de sus obras, mezclo Jorge Humberto con Gloria Eugenia, para que le echen así como orejita especial a la parte final de este pasillo, y ahí se van a dar cuenta que una cosa hace el piano, un tema lo hace el piano, y al mismo tiempo el otro tema lo están haciendo las flautas. Entonces, a los que un arreglista se ve enfrentado a la hora de tener una música tan hermosa como la del maestro Manuel J. Bernal. Fabulosa esa simbiosis en la misma obra de los dos títulos, ¿no? Eso es también una demostración más de la capacidad y del derroche del maestro Germán Darío en sus arreglos, en sus propuestas y en su lenguaje musical, que, como lo decíamos al principio, es un lenguaje muy de él. Yo oigo sin ver un video o tener alguna referencia, un par de acordes ejecutados por el maestro Germán Darío Pérez, y puedo decir que es Germán Darío Pérez y no otro pianista, porque tiene un estilo muy auténtico. Y eso sin duda es esas improntas, esos sellos característicos de los artistas, que además tienen una influencia importantísima en el aspecto comercial de sus producciones,
pues es básicamente lo que le da el mayor lustre para tener una identidad, un idens propio de su propuesta artística en este caso. Bueno, excelente, maestro. Entonces ahora, en tercer lugar, usted nos quiso traer acá el famosísimo Bambuquirri. Este bambuco, que por supuesto también es una obra suya, está en la versión también del combo de 5x5, que es una delicia. Y vamos a oír el Bambuquirri entonces, Martín. Vamos con la música. Bambuquirri del maestro Germán Darío Pérez. Parecen otras gentes, una historia que soñamos, un amor. Bueno, yo tengo que decir que esta es de mis preferidas, maestro Germán, se lo confieso aquí al aire. Esta es de mis preferidas de las suyas. Este exquisito bambuco es una exaltación a la musicalidad. Es que me refiero al universo musical como tal, es decir, en lo armónico, lo melódico, lo rítmico. Es una obra exuberante y absolutamente genial. Es un derroche y un desborde artístico sobre el pentagrama. Así yo lo puedo describir, maestro.
Y entonces aquí me toca hacerle una pregunta que no es pregunta, porque aquí me voy a abstener de formularle cualquier interrogante sustantivo y formal, así como le gusta a Martín en tono de interrogatorio, indagatorio. Más bien sirva si usted, maestro, explicarle a la comparecencia de Cantando Colombia y ante estos micrófonos lo que a bien tenga para ilustrarnos sobre este rico y complejo y accidentado tema. No, ahí ya con esos 3 adjetivos lo definí. Que resulta que Bambuquirri, bueno, primero, la primera versión que hubo fue con el trío Nueva Colombia, básicamente. Ya después le hice yo el arreglo para 5x5. Y pues yo, ¿qué puedo decir de Bambuquirri? Que es un bambuco virtuoso, o sea, no es un bambuco fácil, es un bambuco que tiene per se mucha fuerza, es un bambuco como que mantiene al espectador atento, pero no te imaginas el grado de atención que demanda por parte de los intérpretes. Es decir, tú ahí no puedes mirar a un lado porque te vas para la porra. Es decir, no es fácil de tocar, es un bambuco realmente muy complicado. Tiene un lenguaje armónico, pues digamos que se sale un poco de lo tradicional. Hay muchas cosas allí como con cuartales, o sea, con una armonía un poco no tan lo convencional que uno ha escuchado en los bambucos. Tiene también unos cortes rítmicos muy característicos, muy de Bambuquirri, digamos que uno no los escucha en otra música mía, por ejemplo, ni en otra música de otras personas. Entonces sí, es una obra realmente muy exigente, es una obra con mucha fuerza, es una obra que cuando terminamos de tocarla, por ejemplo, un concierto en la Luis Ángel Arango, que era un monográfico dedicado pues a mi música básicamente, y ahí tocamos Bambuquirri con 5x5, y en el video se puede ver, es un video muy informal que hay en YouTube, si ustedes lo buscan, ahí lo van a encontrar, Bambuquirri 5x5, y está el video de la Luis Ángel Arango, y se puede evidenciar la cara, especialmente del compositor, quien les habla, como de éxtasis, como de jue madre, terminamos, por fin tocamos la última nota, Lo logramos. respiro, inspiro, Claro. uy, caramba, en realidad sí, es una obra muy retadora, pero que es una delicia tocarla, y es una delicia ver también cómo la reacción del público ante la fuerza de la misma música. Sí, yo tengo que decir que sí, maestro, yo vi el video y de hecho se nota, la expresión lo dice todo, no necesitaría más que simplemente ver la expresión suya y también de algunos de sus compañeros, como me parece como, ¿no? Como ese respiro de Sí. lo logramos, lo hicimos y estuvo muy bien además, claro que sí, fantástico, eso lo dijo todo. Bueno, muy bien, ahora nos vamos con otro bambú del maestro que es también una obra espectacular. Este bambuco, que se titula Ancestro, fue ganador de obra inédita en Festival del Mono Núñez en Ginebra en 1988, y que dicho sea de paso está celebrando sus bodas de oro este año, su aniversario 50, el Festival de Ginebra de Mono Núñez, en donde esperamos podernos dar un abrazo musical allá. Y también Ancestro del maestro Germán Darío Pérez ganó en Atoviejo Cotrafa en 2009. Entonces, vámonos, Martín, vámonos con la música. Bambuco Ancestro del maestro Germán Darío Pérez Salazar, nuestro invitado hoy en Cantando la Historia.
Esta es la obra del maestro Herman Darío Pérez, que entra en la categoría de bambucazo. Yo tengo unas categorías. Esta se llama bambucazo. Bambucazo. Esto es un bambucazo. Claro, esta está una versión que hace parte también de la producción Fantasía Andina, que tiene esta versión que acabamos de oír, y con el trío Nueva Colombia, también dirigido y liderado por usted, maestro. Que por cierto, para los oyentes y seguidores, lo encuentran en las plataformas de música y vale la pena tenerlo en las discotecas de ustedes. Ahí lo encuentran al maestro Herman Darío con su obra y con su producción Fantasía Andina. Bueno, maestro, y esta pregunta pues es obligada. Por el título de la obra, pues yo podría inferir o colegir, si se quiere, muchas cosas, pero por el título Ancesto, pero yo quiero que sea usted, máster, quien nos cuente cuál fue la musa inspiradora de este tema y cuándo y cómo sucedió esto. Bueno, Ancestro fue compuesta, y tal vez en el año 88, el mismo año en el que ganó en el festival Mono Núñez en Ginebra, ¿no? Fue una obra originalmente escrita para piano, pero en este año fue presentada por el trío Ancestro. Es curioso porque el nombre, todo el mundo piensa que no, le puso Ancestro porque seguro este man viene de no sé dónde y su ancestro familiar que también va a ir. O sea, por eso no me equivoqué en la pregunta, porque uno podría pensar muchas cosas sobre la palabra ancestro, claro. Pero resulta que no. Imagínate que en ese momento la obra no tenía título. Cuando yo se la presenté, digamos, a Carlos Augusto Guzmán, bandolista del trío Ancestro, y él me dijo, oiga, ¿por qué no la llevamos a Ginebra? Yo voy con mi trío se llama Ancestro. Él escuchó el bambuco, le fascinó y dijo, llevémosla, pero pues ¿cómo le ponemos? Entonces yo le decía, no, yo tengo ni idea. Me dijo, ¿por qué no le pone Ancestro? Se la dedica al trío. Y mira que yo no quería, yo como que decía, no, ese título está como chistoso. Pues echamos un caricellazo finalmente con Carlos Augusto. Yo le dije, pues hermano, con cara le ponemos Ancestro y con sello le ponemos cualquier otro título. Otro nombre. Cayó cara, se llamó Ancestro, pero lo más curioso es que creo que no pudo haber un título de mi música mejor puesto que Ancestro. Porque es que Ancestro es la palabra que reúne tal vez lo que yo soy, ¿no? Claro. Ancestro habla de la música tradicional de la cual yo vengo. Habla de los aportes que he podido hacer, pero también los aportes de otras personas y de otras músicas que yo he podido recibir para hacer la música que hoy por hoy me tiene en algún lugar dentro de la música andina colombiana. Entonces creo que es un título muy bien puesto. Ancestro es la consentida de mi público, de lo que es mi música. La gente adora Ancestro y llega un punto en que yo como que tengo que decir que yo no puedo luchar en contra de eso. Es decir, yo puedo decir, no, pero mire que esta obra es más linda, mire que esta obra está mejor hecha, mire que esta obra es más coherente. Pero resulta que uno no puede entrar a decir sobre los gustos de la gente, incluso que sean los gustos sobre la música que uno mismo ha creado. Entonces, pues nada, es la favorita de mucha gente. Yo no digo de todo el mundo, pero sí es la favorita de mucha gente. Y mira que alguna vez hablaba con el maestro Jorge Velosa respecto a eso, ¿no? Y pues bueno, él también me decía, cucharita. Sí. Y Jorge Velosa me decía, mire, es que pasa con ciertas composiciones como cuando hay unos arbolitos en el bosque pequeños y de pronto un arbolito que por X o Y recibió un poquito más de luz, solo de agua y tal cosa, y de pronto al cabo de 2 meses el arbolito ya tiene unas ramas más grandes que los otros, y cuando menos se da cuenta ese arbolito está acaparándose la luz y el agua y todo nutriente posible del bosque, y los otros arbolitos se quedaron un poquito relegados y siendo muy buenos arbolitos, me decía Jorge Velosa. Entonces sí, yo creo que pasa un poco eso con Ancestro, ¿no? O sea, es mi obra, claro. Es la que me caracteriza. Cuando alguien me ve, que conoce, que está metido en el cuento de la música andina colombiana,
no van a decir, aquí está Germán Darío Pérez, el de Fantasía Andina, o el de Bambuquiri, sino van a decir, ay, ancestro. Pues este ancestro, sí, así es. Claro que sí, pasa. Pues sí, voy. Pues, bueno, ya llega un punto en que tú no puedes luchar en contra de eso, ya, punto. Ya, listo, yo soy el de ancestro. Está bien. Sí, y tan es así que pasa, maestro, que, por ejemplo, están dentro de mi categoría de bambucazos. Pero pues claro, es que cada uno tiene su forma de decidir y de calificar sus obras preferidas. Porque, por ejemplo, en mi podio está primero Principín y Ancestro va como en tercer lugar. Pero está en el podio que es un... Mi papá tenía un dicho que decía, no quede primero, pero sí de segundo, que es muy buen puesto. Entonces, por ahí seguimos. Bueno, vamos a seguir aquí con la música que nos trajo el maestro Germán Darío Pérez, nuestro gran invitado de hoy en Cantando la Historia. Y es otro bambuco precioso, con un super título que casi que se presenta solo, ¿no? Es el bambuco León Cardona. Esta versión, vamos a oír una versión nuevamente del trío Nueva Colombia. Y entonces los invito a que nos deleitemos con León Cardona, bambuco del maestro Germán Darío Pérez Salazar, en Cantando la Historia.
Bueno, yo cierro los ojos al oír esta obra y su sutileza y entonces, y esta delicadeza que se puede sentir desde su concepción y el proceso embrionario, así como en su maravillosa ejecución del trío. Y a mí me transporta, maestro, como si fueras, como si yo estuviera en unos trigales dorados. Esa es la sensación que me produce esta hermosura de pieza. Me genera como tranquilidad, como en un estado de sosiego lindo y con un destino hermoso a uno de los más grandes de nuestra música, que es el maestro León Cardona, que desafortunadamente lo perdimos hace muy poco. Y no podía ser algo menos prodigioso que esto para un grande como el maestro León Cardona. Y entonces, maestro Germán, supongo que el destinatario de este compás tres cuartos es nuestro querido Leonel Cardona García. Y quiero Claro. entonces que nos cuente cómo fue esa gesta que lo llevó a escribir, a producir y a grabar esta belleza de obra, maestro Germán. Bueno, básicamente, así como mencioné hace un rato al maestro indiscutible Manuel J. Bernal, hay otro indiscutible y es el maestro León Cardona. O sea, es una persona que sencillamente marcó un camino. Por ese camino Así nos es. fuimos varios. O sea, como que varios dijimos, uy, caramba, esto es, por aquí es. Bueno, León Cardona fue un genio, fue un gran músico, un gran compositor, fue amigo mío. Yo no digo gran amigo porque, pues bueno, León Cardona vivía en Medellín, digamos que había cierta distancia generacional, pero eso no hacía que yo no admirara su música muchísimo. Yo decía, oiga, este tipo realmente es uno de nuestros baluartes, es una persona realmente muy valiosa dentro de todo el movimiento andino colombiano. Y me imagino yo que fue un incomprendido el solo hecho de proponer su música tocada con una guitarra eléctrica. Yo creo que eso ya habla mucho de Sí, su claro. valentía, de Sí, su sí, sí. valentía. Básicamente, bueno, yo me la juego por este lado y se la jugó y se salió con la suya. No existe un compositor en Colombia que haya tenido una producción tan grande de música, tan coherente, tan influenciadora, podría yo decir, tan Sí. inspiradora Ujú. para muchas generaciones. Aún León Cardona sigue siendo una persona muy vigente. Muy Entonces, pues vigente, yo quise sí. hacerle este homenaje, pues desde mi ángulo, un poco en el lenguaje de él. Incluso hay dos puntos en el Bambuco León Cardona en donde hago una cita por allí pequeña de alguna de sus composiciones, de Gloria Beatriz, justamente, que es un bambuco del maestro Sí, León. Entonces, en algún punto hay por allí como medio subliminal sí. un mensaje que habla de Gloria Beatriz, que dice, ah, mire, por aquí está el bambuco que él hizo. Maravillosa la obra de León Cardona, sin duda una cosa excepcional. Y como lo dije al comienzo, y lo repito aquí a nuestros amigos de Cantando la Historia, no podía ser algo menos prodigioso y sobre todo viniendo de alguien tan talentoso como el maestro Germán Darío Pérez Salazar, quien hoy ha tenido bien engalanar nuestra frecuencia de Cantando la Historia a través de Folklore Radio. Y creo que nos vamos despidiendo con un sentimiento, con el corazón henchido de emoción, llenos de música, de alegría, de cosas lindas, de anécdotas, de vivencias espectaculares de su parte. Y maestro, no tengo más que decirle que mi sentimiento y mi agradecimiento es enorme. Hablo en nombre también de Folklore Radio y del equipo de producción. Gracias, maestro, por su vida y obra. Gracias por haberla compartido, así fuera este ratico hoy con nosotros. Mil y un millón de gracias, mi maestro querido. Que Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Como siempre, Federico, es un placer hablar contigo. Bueno, para quienes están escuchando, debo decir que somos buenos amigos, que la música nos une, que por supuesto mi admiración total para su padre. Y pues bueno, en fin, o sea, ahí hay mucha cosa que nos ha traído la vida muy, muy, muy chévere. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Federico.
por el espacio y pues bueno, fue un placer compartir un poco de lo que ha sido mi vida y mis andanzas musicales con todos ustedes. Muchas gracias, maestro. De verdad que sí, nos llega directo al corazón. Y sí, señor, tenemos muchas cosas en común, gracias a Dios. Bueno, a todos los oyentes y amigos de Cantando la Historia, nos oímos en la próxima. Un abrazo muy cálido y nos fuimos, Martín. Sigamos con la música y chao, chao. Hasta la próxima. Cantando la historia, la música andina colombiana en tono de tertulia. Creación, dirección y conducción, Federico Arellano Mendoza. Folklore Radio 2024. Te siento tan ausente.